¿Sabías que el hombre más anciano mencionado en la Biblia podría ser la clave para comprender la paciencia divina y el destino humano? Hoy desvelaremos la controvertida y casi olvidada historia de Matusalén, que va mucho más allá de lo que te enseñaron en la escuela dominical. Imagina un mundo donde la longevidad podría ser una señal de algo mucho más misterioso y profundo que meros números en un papel. En unos minutos revelaremos secretos escondidos en la vida de Matusalén que podrían transformar por completo tu percepción sobre la fe y el tiempo. Acompáñanos y descubre la verdad oculta que puede cambiar tu perspectiva sobre la vida, la muerte y el propósito eterno. Dentro de las vastas historias de la Biblia, frecuentemente se pasa por alto la vida de un hombre, Matusalén, el ser humano más longevo mencionado. Imagina todo lo que pudo haber visto, experimentado y aprendido durante esos años. La Biblia lo menciona claramente, y todos los días de Matusalén fueron 969 años, y murió. Génesis 5:27, versión King James. Sin embargo, hay muchos misterios en su vida que muchos desconocen. Matusalén tiene un lugar único en el complejo árbol genealógico que se despliega en los primeros capítulos del Génesis. Proveniente de una estirpe marcada por una longevidad extraordinaria y encuentros divinos, su historia une los mundos del hombre y de Dios. En aquella época la gente vivía cientos de años, en una era diferente, cuando la humanidad aún estaba íntimamente conectada con sus orígenes y el mundo era más joven y puro. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas después de Caín y Abel, y con el crecimiento de su familia nació la propia civilización. La Biblia relata, y vivió Adán después de engendrar a Set 800 años, y tuvo hijos e hijas. Génesis 5:4. A medida que pasaban las generaciones, cada hombre engendraba hijos y les enseñaba los caminos de la tierra. Cómo cultivar la tierra, cuidar de los animales y cómo conectarse con Dios. Entre estas primeras generaciones encontramos al padre de Matusalén, un hombre llamado Enoc. A diferencia de otros de su tiempo, que a menudo se desviaban del camino virtuoso, Enoc, el padre de Matusalén, tenía una relación única y profunda con Dios. Su padre era un profeta y un hombre singular, ya que nunca murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó Enoc con Dios, y no se le vio más, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:21-24, nueva versión King James. Este versículo implica una relación íntima entre Enoc y Dios, lo que indica que Enoc vivía en una familia justa. Matusalén, bendecido con una vida que casi alcanzó un milenio, se convirtió en abuelo de otra figura significativa de la Biblia, Noé. En un mundo que se perdía cada vez más, Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y llamó su nombre Noé. Génesis 5:28-29, versión King James. Noé, como muchos saben, fue elegido por Dios para construir un arca, asegurando la supervivencia de la humanidad durante el gran diluvio. En términos sencillos, Matusalén era hijo de un hombre que caminó tan íntimamente con Dios que no murió de la manera común. Era el abuelo del hombre que construyó una enorme embarcación para salvar animales y humanos de un gigantesco diluvio. La historia de esta familia no es solo de longevidad, sino de propósito y destino divinos. Matusalén vivió en una época de maldad. Su padre, Enoc, advirtió al mundo sobre un evento que sacudiría la tierra. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Judas registró una declaración que Enoc, padre de Matusalén, había pronunciado, Judas 14:15. Enoc, el séptimo desde Adán,
profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con miles y miles de sus santos para juzgar a todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que cometieron en su impiedad y de todas las palabras insolentes que pecadores impíos hablaron contra él. El mensaje era que Dios pronto vendría para juzgar y tomaría medidas contra todas las formas de impiedad. Enoc, a los 65 años, tuvo un hijo, un niño. Dios le dio un nombre que significaba «cuando él muera ocurrirá». Estoy familiarizado con el funcionamiento de los nombres en hebreo y en la Biblia. Los nombres en la Biblia no son solo descriptivos, también llevan autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios dio a Adán significaba «de la tierra», describiendo su origen. En los relatos bíblicos, el nombre de una persona a menudo refleja su papel, como Nabal, cuyo nombre significa necio y representa su insensatez. Los nombres en la Biblia pueden significar aspiraciones humanas, revelaciones divinas o servir como símbolos para representar profecías. Enoc recibió un nombre único y significativo para el joven. Cuando él muera, ocurrirá. No en inglés, sino en lengua semítica, es Matusalén. Y Enoc sabía que cuando su hijo muriera, Dios juzgaría el mundo. Debido a la paciencia de Dios, Matusalén vivió más que cualquier otra persona jamás registrada. Después de 969 años, ¿no es increíble? Matusalén falleció y al día siguiente de su muerte comenzó a llover intensamente, iniciando las inundaciones. El bisnieto de Enoc, nieto de Matusalén, era Noé. Matusalén no es solo conocido por su notable longevidad, sino también por el intrigante significado detrás de su nombre. La simbología y el significado escritos en la Biblia proporcionan pistas que apuntan a la profunda conexión entre la vida de Matusalén y un evento crucial en la historia humana. El momento de la muerte de Matusalén tiene una importancia significativa. Esta interconexión de nombre, destino y profecía ofrece una visión más profunda del diseño intrincado de las narrativas bíblicas, donde cada detalle, incluso el nombre, tiene un significado profundo. Al comparar las edades de los patriarcas, el año del diluvio coincide con el año de la muerte de Matusalén. Hay un malentendido común de que Matusalén pereció en el diluvio, lo cual no es cierto. Enoc, quien crió a Matusalén, caminó con Dios al igual que Noé y sus 3 hijos, quienes pasaron 120 años construyendo una vasta arca cubierta, según las especificaciones de Dios. Noé escuchó el sermón de Enoc sobre el juicio venidero y se dio cuenta de que el nombre de Matusalén implicaba que el juicio vendría poco después de la muerte de este patriarca. La larga vida de Matusalén nos habla de la rica misericordia de Dios. La frase «rico en misericordia» contrarresta la descripción de la humanidad como rica en pecado. Un Dios misericordioso concibió un plan para salvar y redimir a criaturas pecaminosas. Misericordia es compasión o perdón extendido a alguien que merece castigo o daño. La misericordia es el perdón inmerecido. La misericordia es la única explicación para el gran sacrificio de Cristo en nuestro favor. Los humanos pueden mostrar solo misericordia limitada entre sí. Sin embargo, el perdón de Dios por nuestras ofensas atroces muestra que Él es más que misericordioso. Él es rico en misericordia. Un Dios rico en misericordia demuestra su propio amor por nosotros, mientras Matusalén, su padre Enoc y su nieto Noé advertían a las personas sobre el destino del mundo. Todos se burlaban. Este es un tema crucial en el período del fin de los tiempos de Matusalén y es un tema clave en el nuestro. El diluvio del fin de los tiempos de Matusalén es el fuego de la segunda venida de Cristo. 2 pasajes en la Biblia advierten que en los últimos días vendrán burladores, 2 Pedro 3:3 y Judas 1:18.
Ambos